breve sobre la teología propia. Hace unos 3 meses, después de hacer unos puntos introductorios sobre qué es la teología y por qué es importante y por qué como cristiano o como persona que no soy cristiana, por qué debo de tener un interés en la teología. Y hablamos de que es más que nada una herramienta para entender la voluntad de Dios y para entender quién es Dios. Eso es el resumen más rápido que puedo hacer de lo que hemos dicho hasta ahora. Y hace 2, 3 meses hablamos sobre el tema de que es inevitable para nosotros llegar a este punto en contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Y vimos de que es controversial porque para unos, quienes tienen un poco más de mente, podría decir liberal, dirán, bueno, no importa cómo defines a Dios, tú lo que tú crees de Dios es relativo. Quizá una persona en África tiene un concepto diferente de Dios o de algo trascendental, y quizá tú en Estados Unidos o en México tienes otro concepto. ¿Quién dice que uno tiene mayor verdad o mayor razón que el otro? Y hay también del otro lado de la moneda, en donde unos tienen una perspectiva ultra conservadora, si puedo decirlo así, en donde dicen, no, es imposible definir a Dios porque Dios es Dios. El punto de Dios es que Él es un ser o algo, como muchos lo tienden a describir, un ser o algo que es inmensamente superior a nosotros. Y si Dios es Dios, yo por lo tanto no puedo comprender quién es Él, ni debo, por lo tanto, esforzarme en tratar de definir a Dios. Entonces, hablamos un poco de eso, pero aún así, antes de examinar los puntos de la incomprensibilidad de Dios y el conocimiento de Dios, hablamos sobre cómo muchos cristianos y teólogos llegan a desarrollar definiciones de Dios. Hablamos de que en la Biblia hace algo completamente diferente que nosotros hacemos. La Biblia no es una teología en sí. La teología no es inspirada por Dios. La Biblia está escrita de una manera como narrativo. Es una historia, porque una historia puede ser comprendida por cualquier persona. Así lo diseñó Dios. Este, una razón del por qué Aristóteles o Tomás de Aquino o, o filósofos como ellos son difíciles de leer es porque es demasiado técnico. Y la Biblia es una serie de historias que comparten el mismo narrativo que se centra en el amor de Dios. Entonces la Biblia, por lo tanto, no es un manual en sí, como podremos ver en manuales teológicos, en seminarios o en universidades. Pero en la Biblia tenemos la oportunidad, gracias a Dios, a teologizar y teologizar de tal manera en que podemos utilizar un lenguaje purificado para hablar sobre Dios. Dejen comento o dejen les enseño cómo han llegado muchos teólogos en hacerlo. Entonces, han formado a través de la base de las escrituras definiciones como tal. Déjame regreso aquí. Am, Dios. Discúlpenme aquí, esta computadora siempre me engaña. A ver, ay, discúlpenme. Siempre me queda mal esta computadora. Bueno, la tecnología en sí. Ok. Ahora, Dios es, para muchos, una definición de Merriam-Webster, Dios es la realidad suprema, el ser perfecto en poder, sabiduría y bondad, a quien se le adora como creador y gobernante. En una confesión, en un credo, dice Dios es espíritu en sí mismo y por sí mismo, infinito en ser, bienaventuranza y perfección, omnisuficiente, eterno, inmutable, incomprensible, presente en todas partes, omnipotente, conocedor de todas las cosas, omnisapiente, santísimo, justo. Fíjense cuidadosamente el lenguaje aquí. Para definir a Dios es un lenguaje purificado que es a través del razonamiento teológico, en sistematizar, como aquí vemos, las cualidades o los atributos de Dios. Así se forman las definiciones y hablamos un poco de los ejemplos sobre esto. Aquí hay una definición muy, muy práctica donde dice, no hay más que un Dios único,
vivo y verdadero, infinito en ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin partes ni pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, santísimo, librecísimo, absoluto, obrando todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, inmutable y justo, para su propia gloria, muy amoroso, clemente, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el recompensador de los que diligentemente lo buscan, y además muy justo y temible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera absolverá al culpable. Hay muchas formas en cómo teólogos o cristianos deciden definir a Dios, pero dichas definiciones se basan en ciertas asunciones sobre si Dios puede ser conocido o no. Entonces, entraremos más en detalle en el futuro sobre la justificación de estas definiciones. Y bueno, yendo al material, sigo en el resumen de lo que hemos hablado para aquellos quienes no han estado presente en estos estudios. Algunos se hacen la pregunta, ¿es justo o es bueno que tengamos dichas definiciones de Dios? ¿Es apropiado? Y bueno, muchos dirán no, porque la Biblia no te ofrece una definición. Hay dos cosas que la Biblia hace en opuesto a nosotros. Uno, la Biblia no trata de convencerte que Dios existe. Y nosotros los cristianos o aquellos quienes están contemplando el cristianismo están tratando de ver argumentos sobre la existencia de Dios, lo cual no es malo, pero sí es una observación bastante interesante de hacer, en que nosotros estamos obsesionados en tratar de dar argumentos y la Biblia en ningún momento te dice, fíjate en el argumento cosmológico, moral, ontológico, etcétera, para nada. Y otra cosa que la Biblia no hace es ofrecerte una definición de Dios. Dios nos da la libertad de teologizar, de discernir y sistematizar las escrituras para presentar un resumen práctico de lo que Él ha revelado hacia nosotros. Pero bueno, este es uno de los puntos de aquellos quienes dicen, no, no puedes formar una definición de Dios porque la Biblia no te lo ofrece. Además, Dios es incomprensible. O sea, como les estaba diciendo en el principio, muchos dicen, bueno, para que Dios sea Dios, entonces no puedes definirlo. Y bueno, otro punto también que vimos en la clase pasada es que todos definen a Dios de distintas maneras. Fíjate en cualquier cultura, en cualquier tiempo de la historia, y verás que personas en Italia medieval, en África o donde sea, definen a Dios o tienen un entendimiento, visión de Dios bastante diferente de lo, en comillas, ortodoxo. Vimos sobre los puntos que justifican esa opinión de que, bueno, Dios es incomprensible y no puede ser definido porque el pecado ciega al hombre. El pecado te distrae, el pecado trastorna tu constitución, tus facultades racionales. Nosotros tenemos una naturaleza inferior a Dios. El hombre tampoco puede ver a Dios y por lo tanto no puede conocerlo de esa manera. Hoy en día estamos obsesionados con la observación porque la ciencia se basa en la observación. Se hace la observación, se forma una hipótesis, se experimenta, etcétera, pero no puedes hacer eso con entidades abstractas. No puedes, por ejemplo, comprobar algo abstracto como la existencia de números. Los números no tienen átomos, es algo abstracto. Entonces, es una asunción que hacemos nosotros al afirmar números. Tampoco podemos afirmar verdades morales o éticas en base de la observación, porque eso no se puede observar, solo se puede manifestar. Y bueno, sucede lo mismo, la misma frustración en cuanto al tema de la existencia de Dios, de que como en la ciencia hoy observamos y miramos las células o átomos de una sustancia o de cualquier cosa, y para así poder lograr comprender sus funciones, su sistema, etcétera. Nos frustramos, o más bien la comunidad secular de hoy en día se frustra porque dice, yo no puedo ver a Dios en este microscopio,
o en este telescopio, y si no lo veo, no puedo creer en él. Y para otros, si no lo veo, no puedo entender quién es él. Entonces, muchos piensan que Dios no puede ser conocido o definido en base de eso. Y es algo por la cual la Biblia afirma de que no, nadie puede ver a Dios. Dios no ha revelado todo de sí mismo. Y hay otros puntos que vimos también en la clase pasada. Pero ahora también vimos de que pues en diferentes religiones y en diferentes filosofías hay una evidencia increíble de que Dios precisamente es incomprensible. Ah, para Platón, Dios es inmutable y santo. Él habla más de Dios como un monoteísta en vez de un politeísta. Él estaba en contra de los dioses griegos porque para él eran inmorales. Y decía, bueno, si yo construyo un estado, una república ideal, voy a, voy a quitar todos los dioses de encima porque son fornicarios, son inmorales, etcétera. Porque la realidad es que Dios, el Dios que existe es inmutable y santo. Sin embargo, el Dios de Platón es diferente porque el Dios de Platón es inferior a lo que él llama el mundo de las ideas. Ahorita no me concierne en tratar de dar una exposición total sobre la filosofía de Platón. Lo que sí quiero dar a entender es que Dios verdaderamente es incomprensible porque las ideologías y las doctrinas del mundo muestran de que Dios es incomprensible. Platón tiene un conocimiento diferente de Dios. Aristóteles tiene un conocimiento diferente de Dios. En Islam sucede lo mismo, en la religión hindú también. Para los gnósticos también Dios es incomprensible. Hasta ahorita podríamos decir, sí, no es fútil tratar de definir a Dios. Pero también tenemos que ver los argumentos del otro lado, en donde afirma de que, bueno, sí, Dios es incomprensible, pero también tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos de que Dios es totalmente incomprensible. Hay grandes peligros en cuanto a tener una doctrina estricta sobre la incomprensibilidad de Dios. Por ejemplo, un peligro, y aquí está en el primer punto, es que decir nada sobre Dios da camino a que se diga lo que sea de Dios. Un cristiano que vivió en el quinto siglo, muy conocido, se llama Agustín. Este, a él le hicieron esa pregunta una vez o ese reto. ¿Cómo es posible de que tú estás escribiendo tantos libros teológicos y estás hablando con mucha confianza sobre quién es Dios y sobre sus planes eternos, etcétera? ¿Cómo te atreves a decir algo sobre Dios? Y la manera en que él contestó dice, bueno, prefiero decir algo sobre Dios en vez de nada. Y uno después de leer algo así se queda pensando, bueno, sí, porque si yo pienso que no puedo decir nada sobre Dios, estoy dando licencia a que se diga precisamente todo sobre Dios. Mínimo, podemos nosotros interactuar con lo que se llama teología negativa. Eso es no en el sentido negativo de que tristeza o enojo, etcétera, pero más bien negativo en decir, bueno, yo conozco que Dios es incomprensible, pero puedo negar de que Dios es así y así y así. Entonces, existe un gran peligro cuando estamos sosteniendo o estamos firmes de que Dios no puede ser definido o no puede ser conocido. Existe un segundo peligro en que decir nada sobre Dios da a entender que la fe cristiana fue inventada por el hombre. Un tercer peligro es que descarta el hecho de que la Biblia nos enseña que podemos conocer a Dios. Si tienen una Biblia, acompáñenme en Juan, capítulo 5 versículo 39. En Juan 5:39, Cristo dice algo que lo podemos ver, apreciar de diferentes maneras, pero aquí, si lo aplicamos de esta manera al tema en discusión, veremos de que la Biblia está escrita de una manera en donde
espera que entendemos el mensaje. Uno de los mensajes de la Biblia es que Dios puede ser conocido o que tú puedes entender la voluntad de Dios. En Juan 5:39 dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más, este pasaje puede ser apreciado como un texto que enseña de que todo el Antiguo Testamento te enseña sobre Cristo. Lo puedes ver profetizado directamente o indirectamente o por medio de una alusión, por medio de comparación alegórica con Adán o con Moisés, etcétera. Pero algo de lo que podemos decir es que, bueno, Jesús no está en Harvard, no está en una universidad dando un discurso. Jesús no está dirigiendo su atención a solamente la élite intelectual, está dirigiendo su atención a personas como yo, a gente común, gente que no tiene doctorados, gente que no tiene un robusto entendimiento de las Sagradas Escrituras, gente que conoce la Biblia, pero que no son expertos en ella. Y aún así, Cristo dice, escudriñar las escrituras, vuelvo a leer, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otras palabras, puedes entender quién soy yo, puedes entender mi deidad, puedes entender la existencia y el hecho de que Dios puede ser conocido. No es algo que es imposible para la gente afirmar, por lo menos en ciertos puntos. Entonces, cuando se dice que Dios no puede ser comprendido totalmente, está descartando el hecho de lo que enseña Cristo aquí, de que Dios y su palabra sí puede ser conocido no solamente por la élite intelectual, sino por toda persona que tiene el deseo de conocerlo a través de su palabra. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de lo que acabo de mencionar. A pesar de que Dios es incomprensible, porque ya hemos visto los puntos que afirman eso en la Biblia, Él aún así hace su existencia reconocible y accesible a todos nosotros a través de varios medios. En otras palabras, yo no puedo con todo el orgullo de mi ser decir, yo conozco todo sobre Dios. He atendido la iglesia desde mi niñez y tengo 18 años, tengo 28 años y ya sé todo sobre el cristianismo, ya sé todo sobre Dios. No puedo decir eso, porque parte del ser de Dios es ser infinito en todos sus atributos, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su belleza, etcétera. Ni la vida eterna misma podremos cesar la apreciación de la visión beatífica de Dios. Nadie puede decir en esta tierra que conoce perfectamente a Dios. Sin embargo, aunque el conocimiento completo de Dios es inaccesible para nosotros, de que Dios en muchas maneras es incomprensible para nosotros, aún así Él se encarga para que nosotros tengamos conocimiento esencial de Él. Y una vez más, Él se encarga de esto. Antes de continuar con un poco más de material, ¿hay alguna pregunta, un comentario, algo que les gustaría que vuelva a repetir o un resumen de algo? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, hay un gran conflicto en la sociedad hoy en día de que, bueno, ¿será que Dios existe? ¿Será que no existe? Y fíjense que esos temas de la existencia de Dios van relacionados con lo que estoy mencionando. Ahorita no estoy dando una defensa para la existencia de Dios. Ahorita estoy hablando sobre el gran conflicto que siempre ha habido en la historia del ser humano. ¿Puede ser conocido Dios o es para mí una imposibilidad conocer a Dios? Es,
el mismo reto que Satanás hizo en el principio. Realmente, ¿le crees a Dios cuando te dice que no comas del fruto prohibido? Serás como Él. Por eso no quiere que comas del fruto prohibido. Realmente no lo conoces. Siempre ha sido ese realmente el dilema desde el principio. ¿Puede ser conocido Dios o no? Y como acabo de mencionar, el que se encarga de que el hombre conozca a Dios es Dios mismo. Desde el principio al final de la Biblia, no es el hombre que descubre a Dios, es Dios quien se da a conocer al hombre. Es Dios el quien siempre está dirigiendo su atención hacia nosotros. Es Él el que busca al ser humano. Es un Dios activo que no está retirado de nosotros. Aquí tengo una pregunta de Paula Guzmán. Este, Dice, ¿es apropiado formular? Había tres respuestas. Esta después de dónde se obtuvieron. Ah, Ahorita voy a acabar con el material y ahorita contesto esa pregunta, ¿ok? De lo que estoy hablando. Ahorita vuelvo a esa diapositiva. Ay, disculpa, Paula. Gracias. Bueno, continuamos aquí. Ahora, una vez más, Dios se da a conocer a nosotros y hay tres medios por la cual Él hace ese conocimiento accesible para nosotros. Uno es lo que vamos a resumir como revelación. Dios se revela a nosotros, no se revela, revela. Dios se da a conocer hacia nosotros a través del razonamiento. Y Dios, como tercer punto, se da a conocer a nosotros por medio de la experiencia personal. Entonces ya estamos entrando en temas más profundos de la teología propia. Es una de las cosas más fundamentales que debemos de entender, cómo podemos nosotros conocer a Dios. Porque hoy en día la sociedad cree que por su propia agenda relativista puede esa persona descubrir a Dios o tiene una actitud anti-eclesiástica o anti-iglesia, donde yo no ocupo la iglesia, yo no ocupo la Biblia, si Dios en realidad existe, se va a manifestar a mí en diferentes formas. Realmente todo se resume en estos tres puntos y esta es la manera más bíblica y más apropiada de ver todo. Dios se revela a nosotros, Dios nos da el razonamiento apropiado para entender su ser, y Dios también no es un ser abstracto que solamente es accesible al intelecto. Dios apela hacia nuestro corazón, nuestros sentimientos y por otros medios a través de la experiencia personal. Solo vamos a hablar de revelación para concluir con el estudio porque ya casi se nos acaba el tiempo. Pero cuando digo revelación, me refiero al sentido bíblico de la palabra. O sea, aquí tengo en pantalla que en griego la palabra revelación o apocalipsis, como se llama el último libro de la Biblia, indica la acción de descubrir o de dar a conocer o incluso manifestar o presentar información que no ha sido previamente revelada o que ha sido inalcanzable por el hombre. Antes de explicar esto un poco más, veamos estos textos que tenemos aquí. Juan 1, versículo 18. Una vez más, si tienen su Biblia, me pueden acompañar en Juan 1, versículo 18. Y de ahí vamos a brincar a Romanos 1, 19. Recuerden, en la Biblia es Dios quien va hacia el ser humano y no de la otra manera. Sí, esa es la actitud moderna en que el ser humano es el quien inventó a Dios o es el quien se dio a conocer a Dios, cuando realmente el mensaje es opuesto. Dios se revela o se manifiesta hacia nosotros. Juan 1, 18 dice de la siguiente manera, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la revelación suprema de Dios. Él es en griego el verbo o el logos, la mente de Dios en la carne, manifestado. Todo lo que Cristo hizo es una demostración del ser de Dios porque Él es Dios mismo. Eso es lo que Juan te presenta en este libro revolucionario del primer siglo.
Juan destruyó barreras y cambió el mundo por completo en sus escrituras inspiradas. Dio la gran verdad de que Cristo Jesús es la encarnación de Dios y que lo dio a conocer a todo el mundo. Entonces, Dios se conoce a través de su revelación. Dios se manifiesta a nosotros en otras formas fuera de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1:19, por ejemplo, si me acompañan en este texto. Romanos Haciendo 1, ya me tocó, ¿no? Y le agradezco enormemente a mi familia, me tocó saber que si yo iba a estudiar una carrera, o sea, ya me iba a para Dios. Empecé a trabajar como música y eso me ayudó mucho. creo que alguien tiene su sonido prendido. Ok. Romanos 1:19, vamos a leer este texto. Romanos 1, versículo 19. Dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela a nosotros. Dios se muestra, es como un signature, es como un autógrafo, es como una manera en que Él se hace presente. No es una adivinanza continua que nosotros tenemos que hacer si Dios existe o no. Dios se da a conocer a nosotros. Este concepto de revelación está muy conectado con este concepto bíblico que se llama misterio. En la Biblia, el término misterio, cuando se aplica, por ejemplo, el Evangelio o en otra doctrina en la Biblia, no significa que sea un mensaje que no puede ser entendido por el hombre jamás. Más bien significa que es una verdad oculta por Dios, pero luego que es revelada por Dios. No es algo que es imposible de entender. Un gran ejemplo de esto es la película The Wizard of Oz, o la obra El Mago de Oz, en donde hay un hombre misterioso, este mago de Oz, que está detrás de una cortina y que nadie sabe quién es, pero que pueden escucharlo, que pueden reconocerlo, que pueden confesar ciertas cosas sobre su identidad, pero que al final él se revela a los otros personajes de dicha película. Es un concepto similar a esto. La existencia de Dios es un misterio en el sentido secular y también en el sentido bíblico, en donde solo puede ser entendido o puede ser accesible el conocimiento de este misterio mediante la revelación. Entonces, Dios, por supuesto, puede ser conocido y podemos empezar a formular una definición bíblica y adecuada al afirmar a la vez la incomprensibilidad de Dios cuando empezamos a hacer puntos como esos de que, bueno, principalmente yo conozco a Dios porque Dios se ha revelado por medio de muchos medios. Creo que ya hemos hablado bastante, 30 minutos. No quiero quitarles más el tiempo. No sé si hay una pregunta o algún comentario. Bueno, creo que Alessandro, creo que vas a decir algo. No, pues es que como lo he escuchado en otras ocasiones, mi hermano, a veces uno piensa que hay cosas muy difíciles de entender de Dios, como lo mencionan, hay pasajes que son difíciles de entender y hay otros que son muy sencillos, entonces a veces uno con el simple hecho de creer y de entender lo sencillo ya puede expresar o entender algo de Dios muy claro. Y hay veces que son cosas muy difíciles que nos permiten estar tocando estos temas de teología, cosas como lo que mencionaste ahorita, que me pareció interesante. Cuando no decimos nada de Dios, pues estamos abiertos a que se diga todo de Dios. Eso no lo había escuchado yo, entonces me sonó muy interesante. Entonces creo que hay mucho tema
para cortar, para podernos extender. Y pues más que nada quería agradecerte por la invitación a esta clase, que creo que nos ayuda a entender muchas cosas y a ver qué tanto podemos expandirnos en el conocimiento de Dios y como dices, de que nunca vamos a terminar de entender la Biblia y a tener un conocimiento pleno de Dios. Así es, muchas gracias, hermano Alessandro. Todo lo que dijiste, muy, muy perfecto. Ciertamente, si yo digo, bueno, yo, yo creo en un Dios, pero no sé realmente cómo explicar quién es Él, pues otra persona va a decir, bueno, yo también creo en Dios y yo creo que más o menos estamos hablando del mismo Dios. Y una persona no dice, esta persona no afirma nada y yo tampoco afirmo nada y realmente tenemos diferentes conceptos y malentendidos de Dios. Entonces yo creo que si Dios, como nos muestra estos pasajes, se da a conocer, esto nos da licencia a poder sistematizar o entender con sus límites quién es Dios. Entonces muchas gracias por tu comentario, hermano Alessandro, y gracias por a ti y a los otros jóvenes que creo que tenemos bastantes que se han unido al estudio. No sé si alguien más gusta compartir algo o hacer una pregunta o comentario. Bueno, entonces lo único que voy a decir, les voy a dar una pista de lo que vamos a hablar luego. Am, Voy a expandir un poco más sobre la revelación en el siguiente estudio y veremos otros medios en cómo Dios se revela hacia nosotros. Lo hace por medio de maneras sobrenaturales y hablaré bastante sobre esto porque no necesariamente yo abogo a que hoy en día se hacen visiones, milagros, etcétera, sino estoy hablando estrictamente en lo que ha pasado en la Biblia, pero este es un tema que se presta para mucha plática. Dios se revela por la creación, por la providencia, estaré definiendo eso, por la Biblia, por medio del sufrimiento. Este es un temazazo que, que me ha traído mucha humildad últimamente. Estoy dando una serie de Job y Job realmente, literalmente dice que yo conozco a Dios mejor, mis ojos lo ven ahora después de lo que he sufrido. Dios se revela a nosotros más sobre todas las cosas, sobre el sufrimiento y hablaremos sobre eso. Dios se revela, por supuesto, por medio de Cristo Jesús. Luego hablaremos del razonamiento, de que Dios también se da a conocer a través de esta facultad que es parte del imago Dei, o sea, de tener la imagen de Dios. Hablaremos sobre cómo Dios nos da herramienta como la hermenéutica. Ah, José Luis, creo que tu cámara está, el audio. Ay, disculpa, José Luis. La filosofía nos da a entender sobre Dios. La filosofía teológica es otra rama de estudio que hablaré más en detalle. La teología, la apologética y la experiencia personal también hablaré un poco más de esto en las siguientes clases. Si no hay otra pregunta o comentario, voy a hacer una pequeña oración y quedamos despedidos. Y muchísimas gracias por atender y espero que el estudio haya sido edificante. Para mí pasó así de volada, entonces gloria a Dios siempre por su palabra y porque Él se da a conocer a nosotros. Vamos a orar. Pequeño comentario, Emanuel. Sí, por favor, César. Nomás agradecerte por... estaba queriendo comentar y estaba tocando la pantalla y me dice Brenda, no es touch, me dice. No me Bueno, puedes mover con el dedo para allá. ¿Verdad? no, pues nomás agradecerte mucho por prepararte para impartir estas clases para nosotros. Nos sentimos bien afortunados que puedas compartir eso con nosotros y te lo agradecemos en nombre de todos. Pues todo gloria a Dios, muchas gracias, César. Mi intención siempre, en cualquier predicación, clase o estudio es darle honra y gloria a Dios. A mí no me interesa el protagonismo, no me interesa ser una personalidad en la iglesia, a mí me interesa que todos juntos en la iglesia crezcamos en discernimiento doctrinal y teológico para gloria de Dios.
Y gracias, César, por tu presencia, y siempre estar, atendiendo estos estudios y por todo lo que haces en la iglesia. Dios te bendiga. No, gracias a